Profe, yo le iba a comentar algo que, yo le Dame. quería comentar algo antes de iniciar la clase. Es que, o sea, yo hice la planeación estratégica de una manera que usted me dijo que estaba bien. ¿Sí me entiende, profe? O sea, Sí, yo puse la explicación en los tres enfoques. ¿Sí me entiende? sí. O sea, Ajá, expliqué en un enfoque pesimista, en un enfoque optimista y de supervivencia. sí. Y luego, ya no, y ya cuando lo estaba pasando el computador, me escribió un compañero me escribió un compañero y me dijo que era poniendo también la planeación, o sea, explicándolo y planeándolo y decir de qué enfoque lo, 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 lo estaba, lo estaba escribiendo. Entonces yo lo hice de dos maneras, profe. Sí, yo ya, pues la verdad es que no he revisado los trabajos, apenas los descargué, porque inclusive acabó de llegar uno, entonces descargué y los voy a revisar apenas, o bien sea hoy por la noche, o bien sea mañana por la noche. Sí, profe, Apenas los porque, o sea, voy yo le mandé dos archivos, o sea, yo le mandé dos archivos, ok. un, la Sí, yo vi que estrategia alguien están me mandó diferentes. dos veces un archivo, entonces es el tuyo. Sí, sí, profe, porque en uno está explicando enfoque en enfoque, o sea, tienen lo relacionado, pero en las estrategias uno explica el enfoque pesimista, enfoque optimista, en el otro Ujú. está la explicación con la planeación. O sea, lo hice de dos maneras, profe. A ver si usted cuál de las dos está más acertada. Perfecto, yo los miro. Sí, Listo, yo los profe. tengo que mirar y apenas los mire, pues te les digo, ¿listo? Listo, profe. Listo. Saludemos a Juan José. ¿Qué, Juan José? Oye, Giovanni y Juan José, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien ¿y usted? Bien, 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 gracias. gracias a Dios, profe. Bien, tiene el micrófono con gripa, ¿no, Giovanni? ¿Señor? ¿Tienes el micrófono con gripa? No. ¿No? Tiene más gripa de micrófono, se escucha más raro. Mm, ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, profe, todo bien. ¿Usted qué cómo va? Trabajando, muchachos, trabajando mucho, haciendo, haciendo mucho, mucho, leyendo, escribiendo, mandando informes, haciendo cosas. ¿Llegó los trabajos? ¿Y ustedes qué? ¿Mucho trabajo? Sí, muchas tareas, mucho trabajo. ¿Muchas tareas? Profe, ya recibió los trabajos que le mandamos. Sí, sí, ya justo estaba hablando con Leonardo, que la mayoría me han llegado. Lo que pasa es que apenas lo voy a descargar ahora, más tarde, y lo descargo más tarde y bien sea que pueda que lo revise hoy por la noche, pueda que lo revise mañana por la noche. ¿Listo? Todavía no, sí, Bueno, todavía no los he revisado. Pues apenas me están Buenas, llegando y, profe. hola, ¿cómo estás? Bien o no, Bien, sí, Juan. señor. Edu me acaba de escribir porque es que como él apenas entró pues a trabajar y lo tiene entrando hasta tarde. Apenas salí ahorita a las 6:30 de la empresa. Ah, carajo, no, pues entonces más Ayer tardecito. también le pasó lo mismo, lo mandaron para Manizales hasta tarde, hasta las 10. Uy, ay, bueno, pero le Sí. están pagando extras por lo menos, ¿no? No, pues como que no, pero como él estuvo un mes en la casa y le pagaron, entonces Ah, ahí le toca porque pues, igual un mes en la casa y le pagaron todo sin pedirle ningún problema. sí, es que esas son las cosas, que mano lava mano y las dos lavan la cara. Sí, eso es de ahí. Sí, ese es el cuento. ¿Qué más, muchachos? Cómo les fue con la lectura? ¿Qué, chicos? ¿Cómo les fue con la lectura? Pasó. Ay, Profe, yo la verdad apenas no hace mucho la estaba empezando a leer, hace como media hora. No había visto que usted había subido un sí, archivo al Moodle. sí, hace yo tiempo. tampoco había... No, De usted, de la otra apenas semana.
desde la otra semana. Tampoco lo había leído, y Juan José, ahí Juan José. Profe, yo lo que leí ayer fue muy poco. Yo lo vi ayer, lo vi que usted lo había subido a la plataforma. Ujú. ¿Y Juan David? Hola, Juan David se conectó y se fue, ¿o qué? Aló, profe. ¿Qué le dice? No, profe, pues yo también lo vi ayer, pero la verdad yo no leí muy poco también. Pues yo leí un texto que era delegar funciones, pero yo no veo más Es el PDF. anterior. ¿Cuántos PDF? No, ¿Ese ese es? es lo de delegar funciones. El primer texto tiene 13 hojas y el de delegar funciones tiene nomás 2. Y lo que pasa es que el Ah, de 13 tiene un pedazo que es de delegar funciones. ¿Ves? porque Erika? yo solamente había descargado ayer, incluso yo lo metí en la carpeta de ambiente empresarial, pero el de delegar, yo no, ahorita lo descargo de una vez entonces, porque apenas descargué eso. Bueno, O sea Erika? que está ya la semana anterior. Hola, ¿Cómo? profe, ¿cómo está? Hola. Bien, bien. ¿Y tú, Erika? Bien, gracias a Dios. Erika, ¿leíste? ¿Leíste dirección? No, ya voy. Chicos, ¿qué pasó? Voy. ¿Bastante ocupados todos o qué? Pueden leer un momentico porque si no, pues, ¿de qué hablamos? Le voy a dar 15 minutos, o sea, son y a las y 40, a las 7, igual me quedo aquí. A las 7 volvemos a iniciar. Lean, por favor. Lean la dirección, no la de delegar funciones, que esa es la segunda parte. De todos modos, no lean todo lo de dirección, sino hasta donde encuentren delegar funciones. Son 13 hojas, pero como en la séptima o octava, allí ya empieza a delegar funciones. Solamente esas de hasta control. Lean hasta control, por favor. O sea, hasta donde termine control. Ah, ya lo encontré, es semana 11. Ajá. Semana, sí, es que estamos en la semana 11. Sí, yo estaba mirando la semana 12 nomás. No, esta es la Sino que semana como 11. vi que la última subía a la 12, por eso la descargué fue de una, no me puse a mirar nada No, no, más. esta es Porque la yo la 11. leo. Sí, esta es la 11 y la que sigue es la 12. Sino que entre esta y la otra semana vamos a ver dirección, control y delegación. Entonces, por eso monté los documentos de una vez de dirección, de control y de delegación, que es semana 11 y semana 12. Hasta las 7 les voy a dar para que lean, ¿vale? Igual yo me voy a quedar aquí. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Si es sobre lo que mandaron, ya vi que todos, creo que todos ya, porque no faltaba sino uno y ahorita lo mandó. Y entonces, mañana por tarde estoy leyendo esos documentos en la noche. Profe, si dice ya de dirección, ¿cierto? El de dirección, sí, el documento de dirección, el de la semana 11. Dirección. ¿Qué es dirección? Ese habla de dirección y de control. Tengo un vecino que está disque cantando alguna.
Profe, ¿cómo puede, o sea, de qué manera, por ejemplo, con una empresa puede influir la teoría Z? Que me parece que yo como que me leí todo el documento. La teoría Z en una empresa, o sea, La ¿de qué teoría manera? XYZ. Sí, señor, la teoría Z me quedó como la duda, que dice que es como la parte cultural, ¿no? Sí, señor. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo puede influir en una empresa tanto positiva como negativamente? Lo que pasa es que la cultura es algo bastante importante en una organización. Lo que pasa es que dependiendo de donde esté la empresa, la cultura o le beneficia o la perjudica. Lo que pasa es que cuando hablamos de cultura, cultura es una cosa muy grande. Y la teoría Z se refiere a que las personas tenemos una cultura particular y que hay una cultura empresarial o que debe existir una cultura empresarial. Pero entonces, por ejemplo, hace un tiempo hubo una cosa que se llamó el Plan Vallejo. Eso fue un tipo de exención de impuestos para los empresarios que quisieran. Eso fue para salvar al Cauca, al Valle del Cauca, a Cauca, no al Valle del Cauca, sino a Cauca. Porque Cauca había presentado problemas y tenía problemas de guerrilla y no sé qué más y no sé qué más. Y entonces el Estado, el gobierno, propuso apoyar al Cauca y le dijo a los empresarios, todo el que genere empleo, se instale en el Cauca y genere empleo, le vamos a hacer una exención de impuestos bastante importante, por 10 años o por 20 años. Uno de los primeros en irse fue Colombina. Colombina, usted sabe que produce bananas, ¿no? Y entonces Colombina montó una fábrica bastante interesante, terminando Jamundí y empezando por Santander. Resulta que Santander de Quilichao ya es Cauca, Jamundí todavía es Valle. Y entonces lo que hicieron fue que contrataron a una muy poquita gente del Cali, que lo llevan todos los días desde Cali hasta allá en bus, y a mucha gente de Santander. Y la gente de Santander, aunque tenían un bus que venía de Santander hasta la empresa, la gente no se montaba en el bus porque para ellos el bus pasaba muy temprano porque el bus pasaba a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la mañana. Y no, ellos no querían entrar a esa hora porque la costumbre de trabajo de Santander y sobre todo, por ejemplo, los lunes no trabajaban. Y ellos los lunes no venían a trabajar a la empresa. La empresa es que aquí trabaja de lunes a sábado. No, nosotros en Santander no trabajamos los lunes y por eso no iban a trabajar. Y el martes entraban a las 9 de la mañana y se venían en bicicleta. Y se iban a las 5 de la tarde o a las 4:30 ya se iban, que porque los cogía la tarde para ir con la bicicleta. Y no es que aquí hay buses, no se vayan en bicicleta, váyanse en los buses, por eso pueden ir a las 5:30, que termina la jornada. No, que ellos están acostumbrados a trabajar así, así. Y los sábados no trabajaban sino hasta mediodía. Entonces, no recuperaban nunca las jornadas. ¿Qué sucedió? Pues que era la cultura de la gente de Santander. A lo último, pues la gente de Colombina se cansó, se aburrió porque lo intentó de una manera y de otra, y el Estado, bajo las leyes, le dio permiso de que los pudiera despedir y que no se afectara Colombina, porque ya era la gente de Santander la que no quería trabajar. Y después de que cerraron Colombina, la gente dijo que era que el Estado no los apoyaba y que las empresas no los apoyaban. Pero pues tampoco quisieron trabajar, ¿no? Entonces, ve lo importante de la cultura. En este caso es la cultura del local, la cultura del sitio donde se enclavó la empresa versus la cultura empresarial. Y la teoría Z habla de la cultura, pero en términos generales. El entorno, las personas y la cultura de la empresa. Es eso a lo que se refiere. Entonces, la cultura de la empresa puede tener, o la cultura de las personas puede tener un impacto muy fuerte dentro de la empresa. Ya. O sea, algo más o menos es lo que ocurre, puede decir que pues, en alguna empresa que trabaja en la costa, pues, por cierto modo. Lo que pasa es que la cultura, sí, pero depende. Por ejemplo, si un bogotano va a trabajar en la cosa cambia. Los bogotanos madrugamos bien poco. No sé si has estado en Bogotá.
En Bogotá la jornada empieza tipo 9 de la mañana. A las 8 de la mañana es muy difícil encontrar empresas abiertas. Pero ellos abren a las 9 de la mañana y cierran tipo 8, 9, 10 de la noche. O sea, de 9 de la mañana a las 10 de la noche. Son una jornada larga y muy poquita de la gente se va a almorzar. Se almuerzan ahí mismo. Profe, Sí. mire que, por ejemplo, yo tengo unos amigos venezolanos, Ajá. ellos me dicen que la cultura allá de trabajo, ellos descansan los miércoles y trabajan los domingos. O sea, Eh, para ellos un miércoles es un domingo el y Dominicales, ellos sí, no trabajan. Sí, habría que ver en qué empresa trabajaban allá. Porque igual sí, pasa que la aquí. mayoría, sí, pero es que la mayoría son así. O sea, todos los que yo le pregunto me han dicho que el miércoles es de descanso y el domingo es para trabajar. Depende de donde estén más que todo. Porque mira, aquí en Colombia también es así. Por ejemplo, si usted trabaja en un centro comercial, pues usted descansa el martes o el miércoles o jueves y trabaja el domingo. Las personas que trabajan en la 14, en Éxito, en Jumbo, en Carrefour, en esos centros comerciales, pues les toca los domingos. Y entonces Profe, descansan los miércoles. Ujú. por ejemplo, yo trabajé en Eterni, ¿no? Trabajé como 3 meses. Cuando Ajá. yo fui a hacer la entrevista, la muchacha me comentaba que ellos prefieren contratar mucho la parte afro de mi barrio porque ellos se Sí. acomodaban al trabajo y gente por lo menos del barrio del Alcázar, del centro, no los contrataban. Entonces la mayoría de gente que ellos contrataban eran gente de ahí porque para allá trabaja el sol. Y ellos dicen que el trabajador de ahí del barrio era lo ideal para ellos. Pues yo lo veo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todo el mundo soporta el sol. Aquí hay algo que ver y esto ya no es cultura. Esto es genética. La gente, o sea, nosotros entre más negros seamos, más soportamos el sol. Entre más blancos seamos, más soportamos el frío. Por ejemplo, es por eso que hay tanto negro en el Valle del Cauca. Y cuando usted va, por ejemplo, a Pasto, allá no hay tanto negro, sobre todo en las partes frías. Hay muy poquito. ¿Por qué? Porque la gente negra soporta más calor y le gusta más el calor. Es por eso que las playas, las costas, es más de gente negra. La gente muy blanca, por ejemplo, si usted se va para un nevado y ve la gente que vive allá, son blancos. Pero eso es una condición genética, ¿no? Esto es una condición de respuesta al clima. Esto se explica en la creación del ser humano y que se acuerdan que el hombre primigenio era africano y que luego conoció los fríos y que en el frío fue que fue perdiendo el color de la piel y se convirtió en el blanco y se separaron que las especies, que somos una sola y todo ese tipo de cosas. ¿Se han leído sobre eso? Pero entonces igual entraría en cultura o sea, en esa parte de la empresa. Lo que pasa es que, a ver, ahí no es cultura, es genética. Los negros soportan más el frío, el calor. Los blancos soportan menos el calor. ¿Sí? Y entonces es por eso que el negro rinde más el calor que el blanco. Pero lo que pasa es que de pronto la persona que te lo mostró te lo dijo que era por cultura, porque él piensa que el negro es culturalmente negro. No, no, no. El negro es genéticamente negro. Y no lo entendió seguramente, o no lo sabía. Piensa que las personas negras son, no sé, más Sí, dinámicas, porque ¿no? la muchacha lo que me argumentó era que buscaba más que todo gente de aquí del puerto, que porque contrataban gente del Belalcázar, iban 2 días, 3 días y no volvían. Entonces más bien contrataban gente que desde un principio ya sabía que iban a aguantar pues. Sí, sí, por eso, por genética. No sé si han visto que en un tiempo la caña la cortaban las personas, ya no lo cortaban las máquinas. Y en ese tiempo, pues, ¿qué hacían? Eso fue un ensayo. Si ustedes quieren, busquen por allí el nacimiento del Valle del Cauca como historia y se van a dar cuenta de quiénes fueron los que trajeron. O sea, por eso vemos una cultura nariñense muy fuerte en el valle y una cultura negra muy fuerte en el valle. A los primeros que trajeron los primeros en explotarse fueron los indígenas de acá. No se dejaron, no fue muy fácil. Entonces, luego trajeron a los negros, esclavos. Y pues ellos muchos se volaron y por eso es que existe Buenaventura en el valle y Chocó. Y ellos se volaron y se fueron para la costa. Y allá nadie no, pues a quién los iba a perseguir. Pues estoy hablando de la historia del valle cuando esto era un monte y no había carreteras ni nada de eso y todo esto era pues De, selva. de hecho, dice la historia que
que aquí en Jumbo era un centro de intercambio de esclavos, ¿no? Ujú. Sí, por el afluente del Cauca. Ujú. Ajá, sí, por el afluente del Cauca. Y entonces, y llegaban hasta Caucaseco, ¿no? En barcos, en barcazas. Y entonces, cuando los negros se volaron, pues esta gente no encontró otra cosa que traer a los nariñenses, porque se dieron cuenta que en Colombia había un grupo indígena, que eran pues los nariñenses, o lo que hoy se llama Nariño, que era gente que es que muy trabajadora, porque ellos, es que es tierra fría, entonces se levantaban a las 6 de la mañana y trabajaban hasta las 6 de la tarde, pero es que es tierra fría. En la tierra fría tú te levantas muy temprano, en la tierra caliente tú te levantas muy tarde, y eso es una condición, eso es corporal, no es porque tú quieras, es porque el cuerpo responde a eso, a esos estímulos. Los negros, hay gente que dice que los negros o los costeños, que son perezosos, que porque en el día no trabajan, pero es que eso es una, si tú te vas a vivir en el día, tú no trabajas. Uno que es de acá va y trabaja en el día, pero si te quedas viviendo allá, aprendes a no trabajar en el día porque te agotas mucho. El calor es muy agobiante. Y entonces lo que ellos hacen es que madrugan, a las 2 de la mañana ya están en el mar. Están a las 2 de la mañana y a las 6 7 8 de la mañana ya están en el puerto con el pescado. Entonces paran, pero es que ya trabajaron desde las 2 hasta las 9. Entonces la gente dice, es que la gente no trabaja, pero levántate a la 1 de la mañana para meterte al mar, a ver si no es trabajo. Eso es. A eso se refiere, en cierta forma, la teoría QYZ, es comprender cómo las culturas o cómo el concepto de dominio, de gerencia, bajo mejor dicho, ahí habría que mirar cómo conoces, qué tanto conoces tú a la organización y de qué manera es que tú como director o como directivo vas a influenciar en la organización. ¿Quién más se leyó la teoría QYZ, aparte de lo de ahorita? Pues, Dirección. profe, yo entendí que la X era como ese tipo de empleado que trabaja bajo órdenes, que no se motiva sin órdenes. Ajá. Que la Y, en cambio, era pues, de los trabajadores que tienen iniciativa, que no tiene que estar el líder estar detrás de ellos, sino que ellos ya ejercen pues como una autonomía para hacer las cosas en pro de la empresa. Eso es la diferencia pues entre la X y la Y, que uno es el que necesita órdenes y el otro el que toma pues disposición él mismo para ejercer lo que tiene que hacer. Sí, pero bueno, o sea, listo, entendiste el concepto de la teoría, pero desde la dirección, ¿qué entendiste? O sea, acuérdate que tú no lo puedes ver como el empleado, sino que ahora tienes que comprender cómo es que ellos funcionan, como el director, como el administrador. ¿Cómo lo viste? Pues para mí la verdad, pues yo Profe, lo puse a analizar, ¿no? ¿Ah? Y es como complicado, me pareció, o sea, de las tres me parece como la más complicada esa X, el cómo hacer uno como, o la persona que esté coordinando, lo digo porque me pasó, inclusive esa semanita, Sí, eh, pues un compañero que está apoyándome en mi área, entonces, pues sí, muy querido y pues gracias por la compañía, ¿no? Pero pues toca decirle tal cosa, haga tal otra, mueva esto, lleve esto. Entonces muy aquí. como cansón, la verdad, estarle diciendo, tenga, mueva este lápiz o tenga, lleve esto para allá. No, pues aparte del trabajo de uno, también como el hacer el trabajo a otro prácticamente diciéndole qué es lo que tiene que hacer es complicado. Por eso, muy X, él es muy Sí, X. impresionante. Ahora, ¿y cómo lo entendiste tú? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como administrador, como gerente? ¿Qué es la parte que te toca comprender a ti? Esa es la parte que a ti te toca comprender. ¿Qué entendiste de ese concepto? Pues yo lo veo, pues no sé, yo lo veo desde el punto de cómo hacer o que pronto qué estrategia utilizar Ajá. para que esa persona se motive o mirar qué es lo que de pronto le está ocasionando que no busque como una iniciativa eh, a él mismo explorar como sus ideas, por así decirlo. Entonces, yo me iría como desde el punto primero de identificar qué factores están influyendo eh, Ujú. para que ese empleado tenga esa actitud. Le diría por ese lado en primer lugar. Y ya luego entrar como a examinar con base a todo pues lo que se hizo, los estudios que se hizo, entrar a examinar eh, qué
qué propuestas o cómo vamos a hacer para que este empleado pueda salir de esa zona de confort en la que está. Bueno, pero en ese caso, por qué no buscar más bien empleados Y, por ejemplo? O sea, como gerente, ¿tú contratarías empleados X? Pues es que es complejo porque obviamente, listo, chévere tener muchos empleados B, ¿no? Que ellos Y, mismos tengan, perdón, que ellos mismos tengan pues iniciativa. sí, Pero, por ejemplo, y que también nos ha pasado, ¿cómo hacer si se le contrata a una persona que de pronto en las pruebas que tengan, pero a la hora de la verdad, en el momento del trabajo, pues sea algo totalmente distinto a lo analizado? pero entonces lo que O falla sea, es el proceso de selección. O sea, en el exact- proceso de selección identifican a las personas, o se supone que las identifican. exactamente, esa sería, o es una de las cosas que yo digo. O sea, de pronto hay como una falla en el proceso de selección que está permitiendo o no se está filtrando bien a cada uno de los candidatos a ocupar pues, los puestos que se necesitan, porque justamente allí es donde debe estar el filtro, o sea, Pero en la venga, parte de la selección. o sea, está bien que uno no puede, o sea, y es un poquito complicado que todo el mundo sea basado pues en esta teoría que todo el mundo sea Y. Sí hay muchas personas que son X. ¿Qué haría usted? O sea, para todos. Chicos, el concepto es, o el cuento es, ¿qué, cómo distribuirían la planta, por ejemplo, una empresa? Aquí, ¿qué pondrían a hacer a las personas X y qué pondrían a hacer a las personas Y? O sea, ¿cuáles serían los cargos del uno y del otro? Erika, dale. Profe, yo, pues no sé, pues se me viene a la sí, se me viene a la cabeza, no sé. Pues yo la verdad, o sea, una estrategia mía sería poner como a un empleado autosuficiente con uno pues que no, como que no le guste trabajar, entonces como que se deje guiar o influenciar por el que sí trabaja. O sea, sí me hago entender, no sé cómo explicarlo, Pero si pero los es pones a la par, si los pones a la par, Erika, lo que hace es retrasar al que es eficiente. pero es como para que aprenda, o sea, como para que vea cómo trabaja el otro, como para que se guíe el trabajo del otro. A ver, no sé, supongo, no sé, esa sería mía. Bueno, ¿quién más piensa igual o parecido o diferente? Profe, Dime, por Leonardo. ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba antes, la ¿Sí? manera de dirigir allá, o sea, había un supervisora que, o sea, dirigía, pero hacía que las personas se volvieran una persona X, ¿sí me entendés? O sea, ¿Mm? que le gusta trabajar, pero a la vez se motivaran. Ujú. O sea, y hay unas personas que no le importaban y se volvían una persona Y, o sea, que sabían del tema, que le gustaba lo que hacía y aportaban críticamente en su labor, como Ujú. también en algunas labores y ya eran experimentadas en ese cargo. Yo lo que digo, profe, ya que allá en esa empresa utilizan a las personas X como, como para, o sea, para rendir algunos huecos que hay en la empresa. O sea, como por ejemplo, si necesitan a un mensajero o si necesitan que se lave los baños o que si necesitan No lo entregar hace. una tarea rápido, complementen eso para entregarla, hagan como una especie de aumento en ese puesto para salir de esa tarea rápido. O sea, usted lo que propone es un relleno. Sí, señor. Ujú. Bueno, pues es posible, ¿no? Dime, Juan, ¿ibas a decir algo? ¿O tenés el micrófono abierto nomás? No, pues en la empresa que yo he trabajado, cuando llegaba una persona así, Ujú. pues primero la ponían a voltear, la movían de puesto en puesto y a mí en lo particular me tocó, yo era jefe de despacho ahí en cadena, donde hacen las etiquetas y a la hora de la supervisora ir pidiendo a las personas, lo que hacían conmigo era que como él, pues, o sea, yo era camellador y el pelado no, entonces me lo ponían siempre a mí porque yo lo hacía rendir. Esa era la estrategia que utilizaba pues la supervisora, ¿no? Ella lo que hacía era que no lo colocaba con otra persona que fuera igual a él porque pues hacían lo mismo.
o con una persona que de pronto tuviera iniciativa, pero que de pronto no tenía liderazgo para decirle, hey, trabaja. Entonces eso es lo que hacían conmigo, no me lo mandaban a mí porque pues yo empezaba y pues el man no se enojaba que no lo mandaran. El problema de él era que no tenía iniciativa. Si uno se iba, él se quedaba por ahí mirando, intentando ponerse a hacer algo. Cuando yo estaba, yo ya lo ponía a trabajar y pues así el pelado pues fue dando como más rendimiento, siempre lo ponían conmigo y siempre trabajó bien. Esa fue la estrategia que utilizó la supervisora en ese momento, pero pues no sé si era correcta o no. Pues si les estaba dando resultado. Claro que Sí, era pues correcto. o sea, es que el pelado no era que fuera perezoso, sino que era como falta de iniciativa, como que siempre tenía uno que arrearlo. Entonces conmigo, yo tenía la manera de hablarle, ¿no? Y el man nunca tuvo problemas conmigo, siempre trabajamos bien y él era muy malito. La verdad es que el pelado no se la pasara más dando vueltas que... Es que, Entonces, pues esa fue la es que estrategia. de eso es que habla la teoría de equidad. O sea, no es que critique la gente, sino que hay personas a las que, no sé, no les interesa. O sea, y eso pasa. Hay personas que entran a un sitio pues, por ganarse el sueldo, pero realmente no están por hacer algo. O sea, van al trabajo porque si no van no les pagan, pero no tienen esa iniciativa, no tienen esa intención de, pues, de participar, de hacer algo adecuado, de apoyar, de generar pues una estrategia. Y entonces, ¿qué pasa con la empresa en ese caso? O sea, yo hago una pregunta y ustedes como gerentes tendrán que respondérsela en su momento. ¿Y ese tipo de personas se deben tener o no? No, profe, Yo la opino, verdad profe, que no no. las tendría. No. A mí no, no están en pro Para de la eso Siento que empresa. no, o sea, Profe, porque uno yo opino cuando, que eso, sí. Uno solo, ¿quién? o sea, profe, yo opino que una persona eso solamente hace que, o sea, para una empresa pérdidas, porque, o sea, le tienen que pagar y la persona no va a producir. O sea que eso es lo que yo opino, profe. Eso sería como un gasto, un mal gasto. Sí, una plática ahí perdida. Sí, Es una plática también, pues, perdida. ¿Por qué? y también porque muchas veces, si la persona muchas veces no hace las cosas bien, puede que dañe un producto. O sea, al hacer el proceso, pueda que cometa errores y pueda que no haga las cosas bien y empiece a sacarla, a dañar las cosas. Y eso también genera más gasto porque tiene y tiempo a la vez. Claro. O sea, generamos pérdidas simple y sencillamente por el hecho de tener o malos productos o malos procesos que van a generar reprocesos y pérdidas. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere opinar? ¿Aló? ¿Nadie más? ¿Aló? Chicos. Chicos, hola. Aquí estamos, profe. ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie más? No sé los compañeros. no, profe, la verdad yo no. Erika. Señor, no, pues es que la verdad, como lo planteó Leonardo, pues yo también lo pienso así. Es lo más lógico. Sí, o sea, que va a haber pérdidas, sí, la verdad. Existe algo que estos temas no han tocado y porque no es necesario en este momento. O sea, cuando ustedes vean una materia que se llama Administración del Talento Humano, van a enfocarse un poquito más en esto y hay otras teorías, ¿no? Y hay otras cosas que hay que hacer. Hay una cosa que se llama evaluación del desempeño y hay otra cosa que se llama capacitación y profesionalización. Esos conceptos dicen que es posible que las personas, pues obviamente pasen de un estado no muy bueno a uno mucho mejor. Inclusive, hay algunos autores que han demostrado, con ejemplos reales, que hay personas que son totalmente desmotivadas y que con el tiempo, cuando se hacen adecuados entrenamientos y adecuados procesos de capacitación, las personas terminan siendo muy buenos elementos para la organización. A veces las personas, cuando hablamos de dirección, nosotros pedimos suficiente a las personas. Hay una cosa que hay que entender y es que
primero, chicos, como administradores que van a ser y que somos, a veces uno mide a las personas con el mismo rasero que se mide uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, están formándose para ser administradores y ya empiezan a ver y a comprender que una empresa no es simplemente tener una plata, ponerla ahí, contratar a alguien y ya, que las empresas son complicadísimas de mantener, de sostener y de crecer, y que pues hay muchos más factores que tienden a quebrarlas que factores que tienden a apoyarlas. Entonces, como empresarios, es muy difícil sobrevivir. Y que, por ejemplo, este tipo de personas, como lo propone la teoría XYZ, las personas X, pues no es que aporten mucho. Y uno diría, no es tan chévere. O sea, pues yo para qué me voy a matar teniendo una persona como esta que no me ayuda a nada y sí me va a generar gastos y lo único que hace es complicarme la vida. Pero resulta de que hay unos estudios, chicos, y yo estoy haciendo uno de ellos, de hecho, en donde uno encuentra que la mayoría de las personas, después de un tiempo, se convierten en personas X. O sea, la mayoría de los trabajadores, después de un tiempo, se convierten en persona X. O, como lo propone, pues, Douglas MacGregor, persona de la teoría X. ¿En qué sentido, chicos? Aparece una cosa que se llama, o que yo lo llamo el mal del trabajador. Así lo estoy poniendo en mi investigación y así lo estoy desarrollando. Y así pensaré llamarlo. Vamos a ver si más adelante le cambio el término. El mal del empleado. Las personas normalmente entran a una organización y esto empieza con un cuento sencillo. Yo creo que tal vez alguna vez se los conté. Una persona entra a una empresa y es totalmente nuevo. Y le parece chévere todo lo que ve. Creo que se los conté, chicos, que dice que la gaseosa, que el café, que el pan de bono, que paran. ¿Sí? No, pero todavía no. ¿No? Bueno. No, profe. Venga, les cuento. Señor. Esto empieza así, chicos. Hay una persona que trabaja para una empresa y ya tiene 5, 6 o 7 años trabajando para una empresa. Para la misma empresa y entonces está aburrido. ¿Por qué? Porque siente que la empresa es como que hace lo mismo. Y como que la empresa no lo valora. Y él dice, es que esta empresa, o sea, aquí nadie le pone bolas a uno, yo soy el que hago todo el trabajo y la gente los demás ni se inmutan. Entonces, yo saben que me voy. Así se quiebra esta empresa, yo me voy. El señor se va, renuncia. Pero cuando renuncia, consigue un nuevo empleo. Y cuando el primer día que llega a ese nuevo empleo lo recibe alguien. Y entonces le muestra, mira, aquí está esto, esa es la cafetería, ese es tu puesto de trabajo, aquí sí, a las 10 de la mañana paramos, a las 4 de la tarde paramos, nos tomamos un cafecito, aquí está el pan de bono. Entonces, uy, tan chévere esta empresa. Es que una sí era que yo quería estar. El primer día de trabajo, para él todo es muy chévere. Uy, tan bonito esto aquí, los escritorios, uy, esto sí, no, ni parecido a donde yo estaba. Y la gente aquí, no, mire, esto, uy, aquí sí hay herramientas, eso está muy chévere. Y a las 10 de la mañana paren. Y eso, no, el café, ahí hay café, hay buñuelos. Entonces, cuando llega allí al cafetín, uy, aquí hay cafecito y hay buñuelos, uy, y qué rico, en la empresa donde trabajaba no daban, no, café, era un café más feo. El café de aquí es rico. Y otro que está allí, otro trabajador, compañero de él, pero que ya lleva muchos años en esa empresa, le dice, sí, ahí, buñuelos, café. El tipo, no, pues delicioso. Se va para su casa y le cuenta a la esposa. No, mira, esa empresa, la verdad que era chéverísimo, el puesto de computador chéverísimo, todo. Y vuelve a la tarde. A las 4 pare. Ahí hay gaseosa y hay buñuelos. Uy, no, hermano, otra vez gaseosita y buñuelos. No, qué rico, qué machera. Está el otro compañero. Gaseosa y buñuelos. Y él ve, no, pero uy, esto aquí es un paraíso, son una maravilla. Y por la tarde se va y le cuenta a la esposa, no, esa empresa es chéverísima. A los 2 años, a los 2 años, llega un personaje nuevo. No, esta empresa es una maravilla, mira. Y está este señor que ya tiene 1 o 2 años o 3 años. Y a las 10 de la mañana, ay, café con buñuelo. Y este personaje le dice, café y buñuelo. Pero están en
Giovanni, Coso tiene más gripa. Y entonces, No soy yo, profe, solo los audífonos. Y ya, el polvo. en el fondo, sí. Entonces, miren, ¿qué les quiero contar? ¿O qué les quiero explicar? Lo que pasa es que aquí es más difícil y esto tiene una teatralidad y un poco de cosas. El cuento es así, chicos. La persona siempre que entra a trabajar, normalmente para él todo es muy chévere, porque la empresa es muy chévere y entra muy animado. Y con el tiempo, las personas se van desmotivando. La teoría X, Y, Z explica a las personas que se comportan de la misma manera siempre, pero la mayoría de las personas con el tiempo se convierten en persona X. ¿Por qué? Se aburren del trabajo, a no ser que hay gente que lo quiere mucho, ¿no? O sea, eso no es para todos los trabajadores, para un porcentaje muy alto. La mayoría de las personas se aburren de hacer lo mismo, se cansan de la monotonía y empiezan a sentir que ellos son los únicos que trabajan, que la empresa funciona por ellos, que si ellos no hacen eso, la empresa se va a quebrar, que si ellos no lo hacen, nadie más lo puede hacer porque ellos son los únicos que saben. Y entonces empieza a aparecer una cosa que yo denomino el ego del trabajador y el mal del trabajador. El ego del trabajador es yo mantengo esta empresa. Y la maldición del trabajador o el mal del trabajador es, no, o sea, esto sin mí se va a caer. No, Dios mío, yo no sé cómo sobreviven sin mí. Algo ¿Se así. cree necesario, profe? Necesario, Sí, o sea, se cree sí. lo mejor de la empresa. Es que la mayoría de la gente termina haciendo eso. O sea, si uno se hace un análisis, ¿sí? Y uno es serio haciéndose el análisis, pues uno también ha sufrido ese síndrome, ¿ves? Uno dice, no, pero es que mira, yo en esta oficina yo soy el que hago todo. Y entonces, es que si yo no hago eso, este man la embarra. Es que si yo no lo dejo así, este man no es capaz. ¿Ves? A veces uno Profe, también termina haciendo eso. Dime. profe, yo le cuento una historia donde yo trabajaba. Mire que, por ejemplo, allá la gente, o sea, más que todos los muchachos, como allá tienen convenio con Confandi para la contratación de como de oportunidades laboral para los jóvenes, ¿Mm? allá muchos jóvenes entran y entran motivados, porque, o sea, yo como estuve en el área de pulida, a mí me asignaron a una persona y Un yo aprendiz. estuve trabajando con él. Con un muchacho, y yo estuve hablando con él me dijo que estaba muy motivado a aprender, que tenía muchas ganas, que me Ujú. dijera que todo lo que yo supiera, yo le expliqué detalladamente y a él lo apartaron de mí, o sea, lo mandaron a pulir. Ya, Ya él solo le atinaron tareas y todo, y con el tiempo él como empezó a cometer algunos errores, que no, es normal cuando uno está aprendiendo. Y claro. de una la supervisora, de una cayéndole, diciéndole, no, usted, yo no entiendo usted qué está haciendo, vea, ahora nos está haciendo perder tiempo. Y con el tiempo lo empezó a desmotivar. Ya el Claro. muchacho ya no, o sea, de volverse una persona Y, se volvió una persona X. Ya más que todo por el trato que le dio la supervisora. Eso pasa mucho allá. Más que todo el ego de los, de los compañeros también, porque, o sea, uno está trabajando, o sea, en compañía. Y si uno, por ejemplo, toma iniciativa, muchas veces le van a decir, no, deje eso así, eso no es así, que venga, yo hago esto y usted hace esto, no haga nada si yo no le digo. Entonces, muchas veces, allá donde yo trabajaba, muchas veces la gente, o sea, por mi parte, yo esperaba que mejor que me dijeran, porque me decían, o sea, si yo hacía algo, me decían que no, que eso no era así, que yo vea que yo estoy mal, que entonces yo esperaba mejor que me dijeran para no llevarme contratiempos con la otra persona. Lo que pasa es que ese es el concepto de la enculturación. Si la empresa tiene, y a eso es que se refiere la teoría Z, por ejemplo, eso ya es cultura de la empresa. ¿Sí? Dentro de la empresa hay una cultura donde las personas que supervisan no saben supervisar y lo que hacen es entorpecer la función. En vez de animar a las personas a trabajar, lo que hacen es las minimizan. Y el resto aprendió a hacer eso. Y entonces, en vez de permitirle a las personas desarrollarse de la mejor manera, lo que hacen es opacarlas. Y se convirtió en cultura. Lastimosamente, porque tú me dices que la mayoría de las personas también lo hacen. Entonces, eso ya es la cultura organizacional. Que exactamente el problema está en el gerente. El gerente debiera
o la persona que lidera la empresa debiera haber visto eso, debe cambiar ese enfoque, tomar a las personas que supervisan, mandarlos a hacer un curso y si no cambiarlos por alguien que sepa que en vez de opacar a las personas, pues obviamente las impulse y las lleve a ser mejores. Si las personas tuviesen ese empoderamiento, seguramente la organización sería mucho mejor. Mucho mejor. Sí, pues porque, o sea, yo todavía me hablo con unos compañeros de allá y ellos, o sea, ellos me contaron que ellos iniciaron con mucha motivación al realizar una labor que les fascina, que es la zapatería, ¿sí? Y con el tiempo, como usted dice, profe, fueron perdiendo esa motivación por el trato, ya que ellos, o sea, no han ido a buscar otro trabajo, ya que porque si se salen ya quedarían a la deriva, porque ya por la edad, algunos ya por la edad no lo reciben. Entonces, muchos ya están ahí por el trabajo, ya no es por el amor a la zapatería, no, ya están más que todo por El sueldo. recibir, por el sueldo, sí. Claro, aparece la desmotivación absoluta. Sí, bueno, chicos, dentro del término del mismo documento, aparecen otras cosas, aparece comunicación, aparece liderazgo. ¿Cómo queremos hablar la comunicación? ¿Qué entendieron de comunicación? Comunicación directa, comunicación indirecta. En ese documento creo que está. ¿Qué entendimos de eso? Pero pues no sé si lo entendí bien, pero es como de una u otra forma como la comunicación que hay entre una jerarquía de la empresa, ¿no? O sea, como entre Pero esa es la pares. formal, ¿no? Esa sería la formal. Porque hay comunicación formal y hay comunicación informal. Y pues de hecho ahí está la ascendente, la descendente. Entonces, creo yo que eso, ¿no? O sea, es como la forma como han dado las órdenes o cómo se plantean las comunicaciones en la organización, ¿no? Lo que pasa es que, acuérdense, chicos, que comunicación, o sea, que la comunicación, como lo proponía hace rato Leonardo, inclusive, la comunicación no es solamente hablar, la comunicación también existe en los gestos, también existe en el entorno. Entonces, por ejemplo, el concepto de que le digan a uno, mira, no, déjalo así, hagas más de lo que tenés que hacer. Esa es parte de la comunicación, lo que pasa es que esa comunicación es informal. A veces uno ve a las personas y a las personas pues las ve por allá apartadas que no quieren hablar y que no, ¿cómo te va? Bien. El gesto, la forma, la comunicación no verbal también es comunicación informal. ¿Ves? La comunicación no solamente es lo que se dice, porque a veces lo que se dice no tiene sentido. Por ejemplo, no sé, si yo estuviese aquí llorando con una cara de tristeza impresionante y se me preguntan, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien. Y llorando y se ve una tristeza. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí está bien? ¿O no está bien? ¿Qué dirían? Que no estaría bien. Claro. O sea, lo que se refleja es una cosa y lo que se dice es otra. La comunicación, ya ustedes saben, tiene varios aspectos y una es dentro del concepto de la comunicación formal, es ese concepto que se maneja dentro de la organización y que se hace pues de mayor a menor o de mayor a menor, o sea, no importa si es ascendente o descendente, pero que tiene un concepto muy definido y que se hace bajo un protocolo. Esa es comunicación formal. Por ejemplo, los papeles, las cartas, los memorándum, los informes, todo eso es comunicación formal. Formal también no puede ser cuando el ingeniero directamente se comunica pues por toda el área y da una orden, eso no es ya formal también, por si eres. Claro, es formal. Lo que pasa es que es verbal, pero es formal. Porque Ya. es que el ingeniero, o sea, la persona que lo hace es a sus subordinados. Esa es formal. Claro, y es una orden. Al ser una orden, es una comunicación formal. Lo que pasa es que hay comunicación informal. La comunicación informal es la que se tiene, por ejemplo, dos personas en el mismo puesto
y que se dice, ve, no, no lo hagas así, mejor pasarlo a este lado. No, es que el manual dice que lo tengo que hacer así. No, lo que pasa es que así no funciona, hacerlo del otro lado que mira que funciona. ¿Ves que contradice lo que dice la comunicación formal? No, no, Fresco, hacer lo que, es que lo que pasa es que como ahí lo pusieron así, pero eso así no funciona, ponerlo al revés y verás que sí. Y entonces, esa comunicación es informal. ¿Por qué? Pues no está escrita, se dice, pero no se sostiene. No es la comunicación permanente, ni es la comunicación que todo el mundo va a mantener como concepto pleno de comunicación. Son cosas que se dicen, venga, eso es entre usted y yo. ¿Sí me explico? La informal vendría siendo desde el líder dirigente hasta el trabajador subordinado. Y la Todos. informal, pues es la que se habla así, sí, el que se habla así en el momento de trabajar sin ningún, pues, Sí, sin ninguna certificación ni nada. Eso. Ya. Sin ningún protocolo. Acuérdense no, que no solamente, o sea, la formal no solamente es del líder hacia abajo, ¿no? De abajo para arriba también es formal. Sí, en el momento de pronto que uno haga una petición siendo trabajador a un jefe, es formal. Es formal. Y es de parte contraria. Claro, porque por ejemplo, si a mí me preguntan algo y yo respondo, pues es formal. ¿Sí? Si mi jefe me pregunta algo y yo le respondo, esa comunicación es formal, porque es respuesta a una pregunta y aparece dentro del concepto formal. Informal es aquella comunicación, si alguien me dice algo, yo le respondo, pero que no pertenece, o sea, que no pertenece al concepto empresarial cotidiano, que pertenece al concepto personal de dos personas que están compartiendo un espacio. En esa parte es que se entiende el ascendente y el descendente, cuando es... El ascendente y el descendente están en la formal. Sí, pero es en el momento en que el subordinado habla hacia el dirigente y la descendente es cuando el nivel más alto, ya el dirigente habla pues con el subordinado. Sí, exacto. Las órdenes son descendentes. Y el Las otra respuestas a las órdenes son ascendentes. Listo. Las preguntas son ascendentes. Las órdenes son descendentes. Normalmente. Ahora, dentro del concepto de la información, dentro del concepto de la comunicación, pues aparecen varios tipos de comunicación, como ustedes ya lo saben. Las personas normalmente lo que hacemos más es hablar, ¿verdad? Pero en ocasiones no solamente hablamos, sino que también escribimos. ¿Sí? Los dibujos que se encuentran, las flechas, ¿sí? Una sola vía, altura máxima, esa también es una comunicación. Y aunque no lo crean, chicos, es comunicación verbal. O sea, la comunicación verbal no solamente es la que se habla. La escrita y la comunicación escrita pertenece a la comunicación verbal. Entonces, las cartas, los avisos, los letreros hacen parte de la comunicación verbal. ¿Listo? Bien, ¿quién me quiere decir un poquito sobre el concepto de, o sea, en ese documento también habla de comunicación? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué es comunicación para ustedes? Pero no todos al tiempo, uno solo. Pues es como la forma de transmitir una idea propia a otro. O viceversa. Sí, Sí, sí. es como un concepto ahí. ¿Quién más? Erika, hace rato no te escucho. Señor, aquí estoy. Dime, ¿para ti qué es Pues comunicación? es la forma como de uno expresar alguna idea que tenga hacia un grupo de personas. O, pues no tiene que ser un grupo de personas, sino para transmitir lo que uno, expresar una idea. Eso. Así entiendo por comunicación. Sí, comunicación transmite ideas. Yo creo que, pues, pensándolo desde la parte de un gerente, es lo que le ayuda a obtener datos, ¿no? A recolectar datos a la hora de tomar alguna decisión y saber cómo está manejando la empresa. Para eso tiene que aprender a escuchar, tiene que escuchar a todos sus empleados, no una parte, sino, listo, a su grupo base, pero chévere que el, que el gerente también los tenga en cuenta a los otros. ¿Por qué? Porque pues voy a lo
primero de la XYZ, y es que de pronto, así al tener el contacto, lo hablo desde la experiencia de servigenerales, por ejemplo, de trabajo. Al tener contacto con todo el personal, pues se va a saber los X, qué es lo que piensan, de dónde radica su desmotivación, y creo que se pueden generar estrategias con base a ese diálogo, a esa comunicación, para, o al menos volver a motivar a ver qué es lo que ha fallado desde la gerencia, qué aspectos han cambiado, qué es lo que los, los empleados están Motivaría. percibiendo. ¿Qué los motivaría? Exactamente. Pero todo eso se da con diálogo. Si no se comunica, si no hay una comunicación entre el gerente y sus empleados, ni entre los mismos empleados, no van a llegar a ningún lado. Porque pues las áreas en su gran mayoría son áreas que se complementan, y si al interior solamente hay discordia y no hay comunicación, pues nunca se va a lograr ningún objetivo. Bueno, está bien, muy bien. Hay que comprender algo de la comunicación. El documento seguramente no era muy amplio. No me acuerdo muy bien del documento, pero creo que era un pedazo chiquito de comunicación. No, sí, no me acuerdo bien. Creo que era pequeño, ¿cierto que sí? Más o menos. El concepto de comunicación, chicos, es un poquito grande. La comunicación primero tiene que ver con, de verdad, como lo dijo Erika al inicio, no creo que el documento lo diga, entonces lo he visto en alguna otra parte, transmitir ideas. Pero no solamente transmitir ideas, sino saber transmitir esas ideas. La mayoría de las empresas tienen problemas en comunicación. Eso es algo bastante verificado. Entre más grande la empresa, mayores problemas de comunicación. Normalmente, la mayoría de la gente no ha podido entender, o no podemos entender, porque nos tenemos que meter en el cuento. No podemos entender que decir una cosa y comunicar una cosa es diferente. A veces se utilizan muchas palabras y no se dice nada. Y a veces, pues, se utilizan muy pocas palabras y se dice mucho. Hay que saber exactamente cómo funciona la comunicación. La comunicación tiene que ver con el concepto de poder, ¿cómo se lo digo? Poder hacer que la otra persona, ¿sí?, cree una visión, cree una figura de lo que nosotros le estamos diciendo. No es simplemente que escuche y ya, sino Profe, que... Direccionarlo. Profe, es como, Sí. es la transmisión de ideas para un mayor entendimiento, ¿sí? Al ser explícito, Lo que pasa la es que el persona mayor puede entender entendimiento mejor. está en mí, y ahí el problema. O sea, ¿cómo hago para que se supone tú me entiendas? Lo que pasa es que ese concepto de entender es un concepto un poquito delicado, porque es que no podemos decir que es que la otra persona no entiende, eso sería pues primero una falta de respeto. Lo que pasa es que realmente cuando uno entiende que es comunicación, si la otra persona no nos entiende, es porque nosotros fuimos los que no fuimos capaces, o somos quienes no fueron capaces de decir exactamente lo que queríamos. Las personas que nos escuchan, ¿sí?, no necesariamente tienen que verlo desde el mismo punto de vista mío, pero sí deben comprender el concepto. Y el concepto no lo comprenden si yo no lo sé exponer. ¿Ves? En el concepto de la comunicación existe algo muy fuerte y es algo bastante complicado. Y es que normalmente la mayoría de las personas decimos según nuestra forma de ver y asumimos que los demás, ¿sí?, que nos están escuchando tienen la misma forma de ver nuestra y que entendieron lo que yo necesité que entendieran. No que entendieron lo que ellos entendieron, sino lo que yo necesitaba que entendieran. Y eso es un problema serio. Ese es un problema complicado, difícil de solucionar. Es por eso que se hacen tantas reuniones. Y no sé si ustedes han visto que en las grandes empresas se hace una reunión, luego se hace otra, luego se hace otra, y están hablando del mismo tema. Y se hace otra, y se hace otra. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque hablen mucho, no hay comunicación, o la comunicación es inefectiva. Por eso muchas de las personas optan por la comunicación escrita. La comunicación verbal puede a veces ser ineficiente, sobre todo si la verbalidad es de personas que no
no saben expresar, que no se saben expresar, sobre todo. Bueno, chicos, yo pienso que podemos parar aquí, ya nos falta, pues, 10 minuticos. La próxima clase continuamos con liderazgos, ¿sí? Y con delegación de funciones, ¿listo? ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta? Sí, no, señor. No, profe. No, señor. Erika, no sé si Señor. tienes alguna pregunta. No, profe. Ah, ok, vale. Leonardo, No, profe, todo claro hasta el momento. bueno, porfa, le cuentan a Edwin que la clase va a quedar grabada, que la puede mirar, pero que lo que hicimos básicamente fue leer pues el documento, que lo lea y que luego escuche la clase para ver si se le amplía un poquito. Y si no, pues en la próxima clase lo terminamos de explicar. Pues vamos a continuar con liderazgos. Les recomiendo, chicos, que lean la parte de el otro documento para tenerlo completo. ¿Listo? Igual nos vemos mañana a 1 hora, ¿no? Sí, profe. Listo, profe. Chicos, yo creo que ustedes ya saben que el presidente dijo que hasta el no sé cuánto de mayo, muy seguramente nos toca el parcial por este medio, ¿no? Muy posiblemente. Supuestamente Para no hasta salió. el 12 de mayo. Pues el segundo parcial, Supuestamente. Claro, y el segundo parcial es entre el 4 y el no sé qué de mayo, o sea que nos eso, corresponde por este medio. de pronto el final sí es. El final seguramente sí es presencial. Bueno, entonces, escuchen lo que les voy a decir, chicos. No se vayan a preocupar. Pues venga, aquí lo tengo. No se vayan a preocupar por eso. El segundo parcial es el día, ¿hoy es qué? Hoy es 23. 21. 21, profe. 21, sí. No, es que como aquí Adelantó 2 tengo el días. otro. Sí, es dentro de 2 semanas. Exactamente dentro de 2 semanas. A ustedes les corresponde el 5 de mayo. Entonces, quiero que no se van a preocupar por el parcial. No va a ser complicado. Con ustedes el parcial ¿se acuerdan que fue presencial? Sí. Pero no sé si les pareció pues complicado el parcial que hicimos presencial. ¿Fue complicado? No, para nada. Aquí vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a hacer algo parecido a esta clase. Vamos a hablar, a charlar sobre los temas, sí. Pero entonces yo hago preguntas que inclusive yo puedo pues apoyarles en el concepto de la respuesta. Ustedes saben que lo que me gusta es más como ampliar conocimientos que ser ese inquisidor, ¿sí? Eso es lo que más me gusta, como ampliar el conocimiento. Y entonces yo hago preguntas y seguramente ustedes me van a responder y ampliamos conocimiento y con eso vamos haciendo parcial para que no se van a preocupar, pero sí, por favor, para que lean, ¿ok? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, la semana que viene tenemos clase y después dentro de la que sigue, o sea, hoy es 21, mañana nos vemos en 1 hora, la otra semana 28 y 29, y luego el 5. El 5 es el día del parcial, ¿vale? Bye, chicos. Que descansen. Profe, lo mismo. Gracias. Vean, suerte.